Muy buenos días. Muchas gracias por estar aquí en este webinar, en este seminario online para la línea de hidrógeno renovable, la segunda convocatoria del programa Incentivos 4 de cadena de valor, enfocada en los proyectos de investigación industrial y desarrollo experimental. Tengo el placer de presentar, estamos aquí Santiago, del equipo de hidrógeno, jefe de departamento, Sara Pérez y yo mismo. Y yo simplemente voy a hacer una breve introducción. Lo primero que quiero hacer es daros las gracias por vuestra participación en este seminario, por vuestra participación en cualquier otro de los programas del hidrógeno renovable y, bueno, cualquier otro programa en el que hayáis participado en el marco del plan de recuperación o cualquier otro programa que gestionemos desde el IDAE. Al final nosotros somos un órgano gestor de fondos, pero lo que necesitamos y lo que perseguimos, nuestro éxito se mide en cuántos proyectos se acaban desarrollando, con lo cual fundamental y por eso insisto en agradecer vuestra participación y vuestra entrega al hacer estos proyectos. Por nuestra parte, este es la segunda convocatoria. Hemos lanzado segunda convocatoria también del programa Pioneros en el marco del hidrógeno y por qué hacemos una segunda convocatoria. Hemos visto que la primera, tanto en Pioneros como en el programa 4 de cadena de valor, han funcionado muy bien y queremos pues seguir dando la oportunidad a nuevos proyectos o incluso a proyectos que no resultaron adjudicatarios en la primera convocatoria a que puedan resultar adjudicatarios y seguir impulsando la implementación de la cadena de valor en España, la cadena de valor del hidrógeno renovable en este caso, aunque como organización tenemos la ambición de fomentar la implantación de la cadena de valor del sector renovable en general en España. Ahora mismo informo también, seguramente lo hayáis oído, esta negociación, la adenda del plan de recuperación. En esa adenda vamos a duplicar la, la el presupuesto y las iniciativas que teníamos y que ya hemos desarrollado en esa primera etapa del plan de recuperación y ahora simplemente pues vamos a repetir, o sea, probablemente, y digo probablemente, veremos, pero veáis a lo mejor tercera convocatoria Pioneros, aunque bueno, a lo mejor tenemos que actualizar las bases, tal, bueno, eso está por decidir, pero a lo largo del año que viene seguro que veis algunos anuncios interesantes en el marco del hidrógeno renovable. Por mi parte, nada más. Agradecer nuevamente al equipo y a toda la gente del IDAE involucrada en la elaboración y en la resolución de este programa y de los anteriores. Y nada, animaros a que presentéis proyectos, que presentéis buenos proyectos y bueno, ojalá pudiéramos adjudicaros a todos. Esperemos que no, que haya suficientes proyectos como para que que sean, vamos, siempre van a ser los mejores los adjudicados. Muchas gracias y muy buenos días. Os dejo con Santiago González. Un abrazo. Buenos días, muchas gracias Víctor por la introducción. Buenos días de nuevo a todos y a todas los que participáis en este webinar. Hay un gran interés, un gran número de participantes registrados y bueno, por nuestra parte, pues con muchos deseos de poder transmitir cuáles son las condiciones y los requisitos para esta segunda convocatoria del programa 4 de incentivos a la cadena de valor innovadora y del conocimiento alrededor del hidrógeno renovable. Sin más dilación, quisiera pasar a hablar del índice del contenido de esta presentación. Como ven, pues va a haber primero un contexto en el que voy a hablar del contexto europeo y luego hacer zoom sobre el contexto más nacional, ¿no? La hoja de ruta. Después pasaré a hablar propiamente de la línea de ayudas de cadena de valor del programa 4 de esta segunda convocatoria, la orden de bases, los requisitos de la convocatoria y me detendré en el aspecto de los costes subvencionables. A continuación, mi compañera Sara Pérez continuará con los demás apartados, desde beneficiarios en adelante, hasta terminar por dar un detalle del procedimiento de la propia solicitud. El contexto europeo que tenemos alrededor del hidrógeno renovable parte cronológicamente primero de la Estrategia Industrial Europea, que ya en su momento identificaba el hidrógeno, el almacenamiento energético y las energías renovables como ámbitos clave en los que poder reforzar la autonomía estratégica de la Unión Europea, al objeto, lógicamente, de reducir y evitar
dependencias tecnológicas externas, pero siempre teniendo en mente un objetivo de llegar a tener una economía sostenible y neutra en carbono allá por el año 2050. En línea con esta propia estrategia industrial europea, la Comisión publicó en julio del año 2020 una estrategia de hidrógeno en la que se planteaban unos objetivos bastante ambiciosos para conseguir tener una Europa climáticamente neutra en el mismo horizonte del año 2050, pero estableciendo el hito temporal del año 2030, alcanzar una potencia de electrolizadores de unos 40 gigavatios, con un hito intermedio en 2024 de una décima parte de ese potencial. Posteriormente, en los últimos meses, quizás el último año, hemos asistido a unos cambios geoestratégicos importantes que han afectado a la economía europea y, como consecuencia de ello, la respuesta de la Comisión, del Parlamento también europeo y en definitiva de la propia Unión ha sido responder con el plan del REPowerEU. Este plan fue anunciado en 2022, en mayo del 2022, y aprobado y publicado. Estableció una ambición de doblar el objetivo de toneladas de producción y consumo de hidrógeno renovable en Europa. Para ello contaba pues, con una producción de toneladas de producción de 10 millones que serían consumidas dentro de la propia Unión Europea y otros 10 millones de toneladas que serían importaciones, ambas cifras para el año 2030. Un objetivo de los más ambiciosos y probablemente el primero de esas dimensiones que fue anunciado pues por un continente como es el europeo en comparación con otros que quizás vinieron a renglón seguido de esta crisis, ¿no?, energética que estábamos sufriendo, ¿no? Pues bueno, el objetivo de ser tan ambiciosos coincide con la agenda europea en estos momentos y pasamos a hablar a continuación de los últimos desarrollos que han existido en torno al contexto europeo y en particular comenzamos hablando de la Clean Hydrogen Partnership. Tenemos las comunicaciones de las ayudas en el marco del IPCI por un valor de 5.400 millones de euros para proyectos importantes de interés común europeo en la cadena de valor de la tecnología del hidrógeno. Y también, por otro lado, tenemos lo que sería el marco de medidas para reforzar los ecosistemas europeos de fabricación de cero emisiones netas, la ley sobre la industria de cero emisiones netas, en marzo de este mismo año. En esas mismas fechas es cuando se publica, digamos, ese elemento que es el Banco Europeo del Hidrógeno, que había sido anunciado por la presidenta de la Comisión unos meses previos y que no es otra cosa que, más que propiamente un banco, es el objetivo de crear un facilitador del mercado para dar seguridad a aquellos consumidores y a aquellos productores y ponerlos en comunicación unos con otros de tal manera que establezcan pues, una prima o una ayuda de algún modo que les permita viabilizar sus proyectos. A tenor del marco regulatorio salen los dos actos delegados que se publican en febrero y que son refrendados ya en junio, que son el acto delegado de adicionalidad, el 1184, y el de metodología para el cálculo de las reducciones de emisiones relacionadas con la producción de combustibles, lo que son los renovios, ¿no?, los gases renovables de origen no biológico, y carburantes líquidos y gaseosos relacionados con los mismos, así como los combustibles de carbono reciclado. Todo ello forma parte de un conjunto de actuaciones que, sumadas con la disponibilidad de fondos, la última pues, relacionada con el Fondo de Innovación, dan y configuran un contorno y un contexto de un panorama de ayudas y de empuje hacia el marco regulatorio más ambicioso que facilita la penetración del segmento del hidrógeno renovable. A nivel nacional tenemos especialmente, como habíamos comentado anteriormente, pues la hoja de ruta del hidrógeno renovable con los ambiciosos objetivos al 2030 y el propio PNIEC, que es el que motiva el avance hacia esa descarbonización en esos sectores clave dentro de la economía. Está muy fundamentalmente relacionado con el uso del hidrógeno gris, la producción de hidrógeno gris y el uso intensivo en ciertas industrias, petroleoquímicas, fertilizantes, etcétera, pero también con el potencial de poder descarbonizar otros sectores clave, como pueden ser el transporte pesado y el uso de combustibles fósiles en la industria con demandas térmicas, ¿no?
Actualmente, pues, como sabemos, ha habido una nueva versión del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima que se ha entregado a Bruselas. Y, lógicamente, esos objetivos más ambiciosos que se plantean ahí en el ámbito de la descarbonización usando el vector hidrógeno con un potencial mayorado de capacidad instalada para el año 2030, pues tendrá que venir refrendado con una posterior actualización, como ya se indicaba en la propia versión inicial de la hoja de ruta del hidrógeno, que vaya compasando los desarrollos y la ambición con los momentos temporales que van sucediéndose, ¿no? De cara a poder llegar a esos objetivos en el año 2030, que es la gran preocupación tanto europea como nacional. Y en el marco de contexto como instrumento principal para conseguir llegar a esos objetivos, tenemos el plan de recuperación y, en particular, la componente número 9 del desarrollo del plan de recuperación para una hoja de ruta de implementación de inversiones, ¿no? En la componente número 9 tenemos, por un lado, la parte de la apuesta por el desarrollo de la hoja de ruta y también un sistema de mecanismo marco de garantías de origen. Las cosas ya tuvieron lugar. Y luego, por otro lado, pues tenemos lo que es la inversión, que en total eran unas ayudas públicas por 1.555 millones, tentativamente calendarizadas en los años de actuación del plan de 2021 a 2023 de esta manera, tal y como aparece en la transparencia, y que es, digamos, la fuente de fondos que se ha utilizado en las convocatorias que hemos lanzado recientemente, hace más de un año, tanto en Pioneros como en Cadena de Valor, y que dan el soporte, digamos, presupuestario también para para esta convocatoria de la que estamos hablando. La componente número 9, por recordar un poco los 4 ejes principales estratégicos, tenemos una primera línea de cadena de valor, cuyo objetivo es impulsar los aspectos de innovación, de capacidades tecnológicas, de capacidades de fabricación, de ensayo, de conocimiento, de vertebrar una cadena de valor que sea competitiva de cara al exterior, de cara a suministrar y a aportar valor añadido a nivel nacional en el desarrollo de los distintos proyectos. Establece unas áreas tecnológicas más o menos claves que van alineadas con el perfil de objetivos ya especificados dentro de la propia hoja de ruta. Intenta hacer una participación del tejido de pymes muy importante de cara a participar en ese desarrollo de esa cadena de valor del hidrógeno renovable. Y, bueno, pues es una medida que entendemos que es troncal y que es fundamental y que está relacionada, pues, con tener más capacidades de construcción y mejora de instalaciones o de adquisición de equipos nuevos o el desarrollo de unos equipos con unas mejores prestaciones respecto al estado del arte actual, como es el caso de la convocatoria del programa 4. La línea 2, por mencionarla simplemente, es la creación de los grandes valles o clústeres de hidrógeno renovable. Teníamos también una línea 3 relacionada con esos primeros ecosistemas de desarrollo de la producción, logística y consumo del hidrógeno renovable, que combinen en esas ubicaciones de producción y consumo unos primeros proyectos pioneros y singulares en distintas ubicaciones territoriales por toda la geografía nacional, y que, bueno, pues ha sido una convocatoria que ahora mismo pues, lanzamos la segunda, ya ha cerrado la ventanilla para recibir propuestas y que, bueno, pues la verdad es que ha sido también un gran éxito en cuanto a la suscripción de solicitudes. Y, finalmente, la línea o el eje 4 de esta componente número 9, que era la integración de la cadena de valor nacional con la cadena de valor europea. Esta componente número 9 de hidrógeno renovable, al mismo tiempo que se aprobó en el año 2021, o sea, iba acompañada, lógicamente, de una serie de hitos y objetivos para, digamos, controlar y hacer un seguimiento del cumplimiento de los objetivos y de los retos involucrados dentro de la componente. Aquí tenemos una serie de hitos relacionados con el 131 al 136 de la decisión de implementación del propio Consejo, donde se incluían una descripción somera de más o menos el contenido de cada uno de los mismos. En particular, para la convocatoria que en estos momentos tenemos, en esta segunda convocatoria del programa 4, es muy relevante el hito y objetivo 131, el 132 y el 135.
Esta convocatoria o estas convocatorias encajan perfectamente dentro de lo que sería el proyecto PERTE de energías renovables, hidrógeno renovable y almacenamiento. Como saben, el PERTE son aquellos proyectos estratégicos que son claves para la recuperación y la transformación económica. Ahí se identificaban una serie de medidas transformadoras, otras transversales, entre distintos ministerios, facilitadoras también, pero en particular para la componente número 9, que sería la que nos ocupa en este webinar hoy, hay una de esas medidas, que es la medida número 11, relacionada con la investigación básica y la formación, que es una de esas medidas troncales y principales que contribuirían al desarrollo y la implementación de, digamos, de este PERTE de energías renovables. Es por ello que la componente número 9, se configuraba en torno a una serie de actividades relacionadas con el despliegue de tecnologías, con tecnologías que ya son maduras, y lo que hacen es, lo que hemos intentado hacer en otro tipo de medidas es activar el mercado en torno a modelos de negocio con esas tecnologías que ya entendemos que tienen un nivel de madurez suficientemente alto, ¿no? Y que son competitivas, aunque a lo mejor unos costes o unos precios bastante altos de adquisición. Por otro lado, tenemos otra batería de medidas más relacionadas con el I+D o la creación de capacidades, como pueden ser pues, la medida número 11 de la que estamos hablando hoy, que es investigación básica y formación, donde creemos que el desarrollo de nuevas tecnologías, el crear capacidades de ensayo, de validación de componentes y de equipos clave dentro de la propia cadena de valor, así como la formación de capital humano alrededor de esta tecnología o de estas tecnologías, puede impulsar desarrollos futuros muy interesantes. Y la respuesta de la primera convocatoria así nos lo ha confirmado. Ahora salto brevemente a lo que sería la adenda que el Gobierno Reino de España presentó ante las autoridades europeas en junio de este año, y que, como comentaba antes mi director, Víctor, bueno, pues es un refrendo de continuar, al menos en el ámbito del hidrógeno, con un perfil presupuestario en esta adenda que supondría la componente de inversión C31 y 2, que viene aquí recuadrada en la parte inferior derecha de la presentación, sería refrendar pues con un volumen más o menos parecido de inversión ayudas que pudiéramos canalizar de cara a seguir impulsando la cadena de valor del hidrógeno renovable. Y ya sin más dilación me gustaría pasar a hablar de la cadena de valor de esta segunda convocatoria. Seguimos en esta segunda convocatoria las mismas bases que fueron ya publicadas el 22 de diciembre, ancladas en lo que sería esta orden TED de 1444 del año 2021. Las bases no han cambiado. Lo que sí hemos añadido es, en cuanto a lo que es la fase de la convocatoria, es que vamos a intentar contribuir a un hito adicional, que es el hito 135 de instalaciones de ensayo o nuevas líneas de fabricación. En particular, creemos que hay posibilidades de que esas instalaciones, laboratorios asociados a desarrollos industriales o investigación básica puedan apuntalarse por medio de propuestas bien articuladas y bien conformadas en esta segunda convocatoria del programa número 4 de cadena de valor. Y bueno, pues pensando un poco en la situación de los resultados de la primera convocatoria, donde, como digo, han sido unos resultados bastante satisfactorios, son los que han motivado que hayamos ido a por una segunda convocatoria, en este caso con un presupuesto mayor. Teníamos un número de expedientes de 43, con un volumen de ayuda agregada de casi unos 84 millones de euros. Finalmente, los expedientes que fueron admitidos, de esos 43, solo fueron, bueno, un porcentaje bastante alto, 34. Hay que tener en cuenta que de aquí, en estos 9 proyectos que se han quedado fuera, están incluidos aquellos que fueron renuncias voluntarias o que no aceptaron la ayuda en el momento en que se sometió a una propuesta de resolución propuesta de resolución definitiva. Y finalmente, bueno, pues el número de expedientes que han sido finalmente apoyados y publicados en la resolución de julio de este mismo año han sido 9 expedientes por el 100% de la ayuda que teníamos disponible. Y aquí aparece un poco una distribución geográfica de las distintas solicitudes que recibimos en su momento, ¿no? De las ayudas concedidas y finalmente adjudicadas de estos 20 proyectos, ¿no?
hay una participación de ellos dentro de aquellos que del 12% sobre zonas que afectarían a zonas de transición justa, y en cuanto a reto demográfico, pues un 17% del total. En cuanto a la tipología de los proyectos apoyados, digamos, tenemos identificadas estas grandes áreas dentro de los proyectos que han sido finalmente contemplados y adjudicados, destacando fundamentalmente, pues quizás el área de tecnologías electrolíticas. Lógicamente era una de las prioridades dentro de la propia convocatoria el apoyar el desarrollo y la maduración de proyectos o de tecnologías de producción de hidrógeno renovable, principalmente pensando en sistemas de electrólisis, aunque también cabían otras alternativas en mayor o menor grado de madurez tecnológica, así como áreas como, por ejemplo, el ámbito del almacenamiento subterráneo de hidrógeno, así como tecnologías para la generación de hidrógeno a partir de bioprocesos, ¿no? De residuos, etc. Esas son áreas que hemos visto que han tenido bastante buena recepción, igual que, por ejemplo, las mejoras tecnológicas en distintas tecnologías conexas o auxiliares relacionadas, incluido el almacenamiento, pero relacionadas con la parte de logística y distribución del vector hidrógeno, han tenido una buena recepción por parte de los solicitantes. La convocatoria, como decía, que hemos publicado en estos momentos, abrió ya la ventanilla el 8 de septiembre, esta segunda convocatoria, con un volumen de fondos de 66,6 millones de euros de ayudas. Teniendo en cuenta los proyectos que se habían quedado fuera, pues considerábamos que con este volumen de ayudas podíamos facilitar que algunos de esos proyectos que no quedaron agraciados durante la primera convocatoria pues pudieran volver a presentarse y tuvieran una oportunidad, igual que hacíamos un guiño incentivo a nuevos proyectos de capacidades tecnológicas y de desarrollo de investigación en la propia cadena de valor y que pudieran presentarse, ¿no? Estos proyectos o esta ventana temporal cerrará, como comentábamos anteriormente, el 7 de noviembre a las 5 de la tarde. Y, de nuevo, el periodo máximo de recepción de duración de los proyectos estaría establecido en 36 meses, siempre a contabilizar desde la fecha de notificación de la resolución definitiva favorable que el órgano instructor, en este caso IDAE, emita. Las principales diferencias respecto a la primera convocatoria, bueno, pues tenemos aquí más o menos destacadas. Lógicamente, la primera es clara, que es el presupuesto. Luego, desde el punto de vista de las empresas vinculadas o asociadas a pequeñas y medianas empresas, siempre que estas empresas vinculadas o asociadas estén residentes fiscalmente fuera de España, se admitirá que las cuentas anuales auditadas por un auditor independiente, no hará falta que estén obligatoriamente registradas, como es el caso de empresas que están domiciliadas fiscalmente en España. Y, bueno, por otro lado tenemos la implementación del artículo 13.3 bis, según la última modificación de la Ley General de Subvenciones, publicada por Real Decreto Ley de finales de junio, en el que, bueno, pues eso es un cambio respecto a la situación que teníamos en la primera convocatoria y que, evidentemente, pues en su momento tendrá que ser acreditada, en el momento que corresponda, ¿no? Luego, por otro lado, desde el punto de vista más técnico de valoración de las propuestas, incluimos un perfil de detalle dentro del anexo correspondiente de la convocatoria, cuáles son esas puntuaciones máximas por criterio y por subcriterio. Creemos que eso da más transparencia y aporta valor de cara a los solicitantes. Se añade, como decía anteriormente, el objetivo 135 y, bueno, pues tenemos este objetivo que está aquí formulado más o menos, en cuanto que, bueno, pues contribuimos a ese hito y no queríamos dejar pasar esa oportunidad con esta segunda convocatoria del programa 4. Las actuaciones incentivables tendrán que ser proyectos con una inversión mínima, coste elegible por encima al menos del $500.000 de euros. Los proyectos de innovación de toda la cadena de valor del hidrógeno renovable se incluyen desde la generación hasta el almacenamiento, al transporte y distribución, así como aquellas aplicaciones finales. Se incluye, digamos, lo que sería hacer investigación industrial o desarrollo experimental de acuerdo con las definiciones que aparecen en el Reglamento General de Exención por categorías en la versión anterior, que es en la que
en la que estamos acogidos en las bases que se publicaron a finales del 2021, es en la que, sobre la base de la cual estamos referenciados, ¿no? Ahí aparecen esas definiciones en los artículos 2 y 4.1i para interpretar correctamente qué es lo que entendemos. Entre otros elementos, conceptualmente hablando de actuación, tenemos aquí mencionados estas áreas, ¿no? Por un lado tenemos el avance en electrolizadores de mayores prestaciones, en tecnologías que sean menos maduras, o sea, no tecnologías que ya son maduras y plenamente operativas o comercialmente viables en el mercado. El desarrollo de sistemas o aplicaciones para producción de hidrógeno renovable basado en bioprocesos, siempre que cumplan con la directiva de renovables, ¿no? Sean sustratos 100% renovables. Otro ejemplo, por ejemplo, podría ser la fotosíntesis artificial, fotoelectrocatálisis, el avance en distintos materiales con una repercusión que pueda ser importante de cara a su integración en distintos elementos tecnológicos de distintos eslabones de esa cadena de valor, en sentido amplio. Las nuevas pilas de combustible, entendemos que también es otra aplicación muy, muy importante. Sistemas de almacenamiento innovadores, novedosos, que pudieran integrarse dentro de esta propia cadena de valor. Estas actuaciones incentivables, dentro de las actuaciones incentivables hay un elemento adicional con respecto a lo que sería simple y llanamente un proyecto de investigación industrial o de desarrollo experimental, que es los aspectos directamente vinculados con la educación y la formación en habilidades y competencias relacionadas con el hidrógeno renovable, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues tenemos aquí listados, igual que en la primera convocatoria, el establecimiento de centros de excelencia asociados a instituciones de investigación de carácter universitario podrían ser elegibles, y la apuesta por impartir conocimiento y habilidades en el centro de formación profesional vinculados con actividades de fabricación, operación y mantenimiento de este tipo de instalaciones también estarían dentro del ámbito de las actuaciones elegibles. Podrían incorporarse, evidentemente, el personal de fábricas, líneas de montaje y talleres de servicio como receptores de este tipo de formación. Y esto también sería una actividad elegible dentro de los proyectos, que tendrían que estar asociados con un proyecto donde ya se vaya a implementar un desarrollo industrial o experimental. En cuanto a costes subvencionables, los costes subvencionables que tenemos pues, son los mismos que en la primera convocatoria. Los costes de personal, investigadores técnicos y demás personal auxiliar en la medida en que estén dedicados al proyecto. Los costes de instrumental y material de la misma manera durante el periodo en el que se utilicen para el propio proyecto. Al mismo tiempo que los costes de investigación contractual, conocimientos, patentes adquiridos, etcétera. Fuentes externas adquiridos por licencia de fuentes externas en condiciones de plena competencia, así como los costes de consultoría y servicios equivalentes destinados de manera exclusiva al proyecto, aquellos gastos también generales y otros gastos de explotación adicionales. En definitiva, es un listado de costes subvencionales que es similar al de la primera convocatoria, que a su vez estaban casi al 100% alineados con la tipología de costes subvencionables del propio Reglamento General del Sentido por categorías. En cuanto a actividades de formación, aquí aparecen listadas estas actividades de formación, que son los costes de personal de los formadores, correspondientes a las horas en las que estos participen en la formación, los costes de funcionamiento en que incurran estos mismos formadores y los beneficiarios de la propia formación, directamente relacionados con el proyecto de formación, tales como podrían ser gastos de viaje, alojamiento, materiales, suministros, etcétera, así como la amortización de instrumentos y equipos en la medida en que se utilicen exclusivamente para el proyecto de formación. Los costes de servicio de asesoramiento relacionados con el proyecto de formación también estarían incorporados e incluidos, y el coste de personal de los beneficiarios de la formación y los costes indirectos generales, gastos administrativos, alquileres, gastos generales, por las horas en las que los beneficiarios participen de forma efectiva en esa formación específica en el ámbito del hidrógeno renovable o relacionada con el hidrógeno. En cuanto a costes no subvencionables, pues me gustaría destacar que, bueno, ya vienen de la misma manera que venían en la primera convocatoria, vienen reflejados en la propia orden de bases, en el artículo 11, pero sí me gustaría mencionarlos en esta presentación. El primero de todos es que no se consideran subvencionar los gastos de personal fijo vinculados estatutariamente o laboralmente con los organismos públicos de investigación, universidades públicas y en general a los organismos cuyos presupuestos no son consolidados en los presupuestos generales del Estado o de las propias comunidades autónomas.
De la misma manera, las autorizaciones administrativas, licencias, permisos, costes de avales o fianzas, multas o tributos están fuera. Cualquier coste o gasto asociado a gestiones, contrataciones o consultas o trámites administrativos que, aun siendo necesarios para la obtención de permisos o licencias, no estén enumerados en el apartado 2 del artículo 11 de la orden de bases, los costes de adquisición o arrendamiento de inmuebles o terrenos, los seguros suscritos por el solicitante, la vigilancia y seguridad durante la ejecución de la obra, si es el caso, del propio proyecto, hasta propiamente pues, la fecha, bueno, hasta el momento en el que, el proyecto ejecutivo, el proyecto apoyado, acabaría, ¿no? Hasta esa fecha, digamos. Y cualesquiera otros costes financieros estarían igualmente excluidos de los costes subvencionables. Finalmente, en cuanto al efecto incentivador, y esta ya sería mi última transparencia, me gustaría destacar es que, de la misma manera que con otras convocatorias de ayuda, siempre actuaría para el efecto incentivador la fecha posterior, tendría que ser una fecha posterior la ejecución que comenzase, en una fecha posterior a la fecha del registro de la propia solicitud de la ayuda. Entonces, en este caso, ahí diferenciamos en cuanto que sean los trabajos de administraciones públicas, será la publicación de los pliegos de licitación, en el caso de empresas privadas o sector público institucional, de cualquier administración pública, será la fecha del primer compromiso en firme. Bueno, pues sería un contrato, la firma de un contrato para hacer un pedido o cualquier otro compromiso que, digamos, se pueda etiquetar como irreversible de cara a la actuación o la inversión que haya que acometer para la ejecución del mismo. Los trabajos preparatorios para la obtención de los potenciales permisos o realización de estudios previos, etcétera, no influyen desde el punto de vista de la determinación de la fecha de inicio de la ejecución de las actuaciones contempladas dentro del proyecto subvencionable. Y bueno, pues yo creo que esta es la parte del efecto incentivador con la que yo acabo mi intervención, y a continuación paso el testigo a mi compañera Sara Pérez para empezar a contar el resto de los elementos de la propia presentación. Muchísimas gracias a todos. Bueno, pues hola, buenos días a todos y todas. Muchas gracias primero por vuestra participación. Veo que hay bastantes personas conectadas en el webinar y bueno, esperemos que la convocatoria tenga tanto éxito como este webinar. Vale, yo voy a continuar, voy a compartir la pantalla primero. No lo estáis viendo en modo presentación. Bueno, voy a ponerlo así porque no sé si estoy viendo en modo presentación. Espero que lo estéis viendo. Vale, yo voy a continuar hablando sobre los beneficiarios, posibles beneficiarios de esta línea de ayudas. Por un lado, en primer lugar, cualquier empresa con personalidad jurídica propia puede presentarse a esta convocatoria. Y aquí es importante destacar que entendemos como empresa, tal y como lo define el Reglamento General de Excepción por Categorías, a cualquier entidad con personalidad jurídica propia que realice una actividad económica. Es decir, por ejemplo, fundaciones o centros de investigación o cualquier entidad que tenga presente una actividad económica se considera como empresa y puede participar en esta línea de ayudas. Igualmente, los consorcios o agrupaciones empresariales, tanto con personalidad jurídica propia como sin personalidad jurídica propia, pueden participar. Es importante en el caso de agrupaciones sin personalidad jurídica destacar que tiene que haber un coordinador o representante de la agrupación, que es el que va a actuar de interlocutor con el IDAE para toda la comunicación que hay con el órgano instructor, aportación de documentación, etcétera. Y en cualquier caso también es importante destacar que todos los miembros de la agrupación son beneficiarios únicos de la ayuda en caso de ser beneficiarios finalmente, y tendrán que aportar toda la documentación necesaria y tendrán las mismas obligaciones que cualquier otro beneficiario único. Igualmente, el sector público institucional de cualquier administración pública, al que se refiere el artículo 2.2 de la Ley 40/2015,
puede presentarse, así como otras entidades de derechos privados vinculadas o dependientes de la administración pública y las universidades públicas. Igualmente, queríamos hacer un guiño en esta convocatoria muy enfocada al I+D+I, a los centros tecnológicos de ámbito estatal, así como a los centros de apoyo a la innovación tecnológica también de ámbito estatal. Las obligaciones de los beneficiarios, pues la primera obligación es ejecutar el proyecto tal y como se presentó en fase de solicitud, tal y como viene descrito en los diferentes documentos, como puede ser la memoria descriptiva o la memoria económica que se presenta en fase de solicitud. Luego, durante la ejecución del proyecto, es posible pedir modificaciones de proyecto, pero siempre para cuestiones más bien menores, diría, y que no supongan un cambio en la puntuación que ese proyecto hubiese obtenido con esa modificación de proyecto. Por otro lado, es obligatorio justificar el cumplimiento de la actividad, justificar tanto la finalidad del proyecto como los costes elegibles incurridos. Y es importante también que hay que garantizar el mantenimiento y la operación de la actividad subvencionada durante al menos 5 años desde el fin de la ejecución del proyecto. Por otro lado, hay que llevar a cabo las actuaciones previstas en el plazo establecido en la orden de bases, que es de 36 meses, desde el momento de la resolución definitiva de la convocatoria, y mantener un sistema de contabilidad diferenciado para todas las transacciones relacionadas con las actuaciones objeto de ayuda. Diferenciarlo bien a nivel financiero del resto de actividades que lleve a cabo la entidad. Como ha comentado antes Santiago, también es importante en esta segunda convocatoria y debido a la modificación de la Ley General de Subvenciones, cumplir con el artículo 13.3 bis, que son medidas que se establecen por la lucha contra la morosidad y las operaciones comerciales. El incumplimiento de estas obligaciones y del resto de obligaciones que aparecen en el artículo 6 de la orden de base puede dar lugar a reintegros de la ayuda, a reintegro total o reintegros parciales de la ayuda que vienen recogidos en el artículo 21 de las bases reguladoras. Los criterios excluyentes, bueno, antes nada, que comentaros que voy a explicar ahora un poco los criterios de valoración, cómo se van a evaluar las propuestas que presentéis en esta fase de solicitud. Primero, los criterios excluyentes. Estos criterios, digamos, si no se cumplen, las propuestas no pasan a ser evaluadas y el proyecto no pasa a tener una puntuación definitiva. Entonces, estos criterios excluyentes son, por un lado, el no cumplimiento de cualquiera de los requisitos que vienen en la convocatoria en cuanto a las entidades beneficiarias, el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, resto de obligaciones. También que el proyecto no se encuadre en ninguna de las actividades, actuaciones elegibles que ha comentado antes Santiago y que se especifican en el anexo 1 de la convocatoria. En cualquier caso, ya habéis visto que esta convocatoria es muy amplia y se admite cualquier proyecto siempre que esté enfocado al desarrollo tecnológico, a la innovación y desarrollo en toda la cadena de valor de hidrógeno renovable. Tampoco se aceptan tener proyectos que solo incluyan estudios. Y como tema criterio transversal a todas las convocatorias del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, es importante que todos los proyectos demuestren que no ocasionan un perjuicio significativo para el medio ambiente. Siendo ya la segunda convocatoria, entiendo que ya todo el mundo se ha ido familiarizando con este concepto, pero eso es algo muy, muy importante, las convocatorias del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y que todas deben cumplir. Para asegurar su cumplimiento, en la sede electrónica del IDAI, en la página de la convocatoria, en documentos adjuntos, que luego os explicaré dónde podéis encontrarlo, hay una guía publicada por el Ministerio de Transición Ecológica, con la que podéis verificar que efectivamente vuestro proyecto cumple con este principio. Y por último, los proyectos que no alcancen una puntuación mínima de 50 puntos también serán excluidos, un poco para asegurar una calidad mínima de todas las propuestas que se vayan a apoyar.
En cuanto a los criterios de valoración, en esta segunda convocatoria, como comentaba Santiago, hemos especificado la puntuación, no solo los, digamos, 5 criterios principales con los que se evalúa en las propuestas, sino los subcriterios con los que valoramos las diferentes propuestas, pues se han publicado en la propia convocatoria y son estos que podéis ver aquí en la diapositiva. Por un lado, el primer criterio general, que son las características técnicas, se divide en 3 subcriterios. Este criterio tiene 25 puntos, se le da bastante puntuación por ser una convocatoria sobre desarrollo tecnológico. Los 3 subcriterios que lo componen son la relevancia de los objetivos del proyecto, que estén alineados con los objetivos del plan de recuperación que ha comentado antes Santiago y que tenéis en la convocatoria. Por otro lado, se mide el nivel de madurez tecnológica y el grado de innovación de los proyectos. En este sentido, se mide tanto el grado de madurez tecnológica se mide a través de los TRL del proyecto y en este caso medimos tanto el incremento de TRL que se produzca gracias a la actividad investigadora que se está subvencionando, como el grado de madurez que alcance la TRL final del proyecto, priorizándose aquellos proyectos a los que consigan un mayor salto tecnológico y que lleguen a un nivel de maduración más avanzado, más próximo a la actividad comercial. En cuanto a la viabilidad económica, los criterios que tenemos en cuenta es, por un lado, se valora el presupuesto, que esto se valora a través de la ficha financiera o memoria económica que tenéis que aportar en fase de solicitud. Se valora un poco la coherencia de este presupuesto, su credibilidad y su fortaleza. Igualmente, el plan de financiación del proyecto, la relación de fondos propios frente a fondos externos que pueden ser tanto la financiación pública como financiación privada con la que cuente el proyecto, y la eficiencia de la ayuda pública, que se mide como un ratio entre la inversión que van a realizar las empresas en el proyecto respecto a la ayuda solicitada. Cuanto mayor sea esta inversión, esta movilización de inversión, pues mejor será la puntuación obtenida. El criterio de viabilidad del proyecto lo medimos, por un lado, a través de la memoria descriptiva, la calidad y la coherencia de la memoria descriptiva. Analizamos también el análisis de riesgos, que es una parte de la propia memoria descriptiva, en el que tenéis que valorar los riesgos técnicos, legales y económicos del proyecto y a su vez como medidas para mitigar estos riesgos. Valoramos también el equipo tanto a nivel de personal investigador como de empresas que participan en agrupaciones empresariales o empresas en caso de beneficiarios únicos que presentan la propuesta. Valoramos su experiencia en el ámbito del hidrógeno renovable y su experiencia investigadora en general. Y también en este apartado valoramos la participación de pymes o la participación de entidades relacionadas con la investigación y el desarrollo. Igualmente se valora la demanda, digamos, asegurada del producto, del proceso, del piloto que se esté desarrollando mediante preacuerdos que tengan aquellos proyectos que estén más cercanos a la fase de comercialización, como cartas de interés a lo mejor que puedan tener proyectos que estén en una fase madurativa menor. También medimos la escalabilidad tecnológica y el potencial de mercado mediante otros 3 subcriterios. Por un lado, la replicabilidad y escalabilidad que tenga el proyecto en cuanto a el avance tecnológico, la tecnología desarrollada, pues un poco que en la memoria técnica tenéis que explicar qué potencial tiene en el mercado, cómo puede escalar esa tecnología, cómo puede ser importante para la cadena de valor del hidrógeno renovable. Esos serían los puntos 1 y 3 que los he explicado a la vez. Y luego, por otro lado, la relevancia del modelo de negocio. Aquí se mide un poco la previsión de ingresos y gastos del propio proyecto y también la mejora en la actividad económica que pueda suponer en el entorno donde se desarrolla el proyecto. Y por último, el quinto criterio de valoración de los expedientes es las externalidades.
se divide en 4 subcriterios: la generación de empleo, el impacto social y de género. Aquí en la memoria técnica pedimos que desarrolléis una explicación del empleo que se piensa generar con el proyecto, tanto empleo directo como empleo indirecto, y las medidas de políticas de género que llevéis a cabo para asegurar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. También que el proyecto se sitúe en zonas de transición justa y reto demográfico. En la sede electrónica del IDAE tenéis un listado de municipios que se consideran de reto demográfico por tener menos de 20.000 habitantes, o de transición justa por ser parte de los convenios de transición justa que se están desarrollando en todo el Estado español. Y los proyectos que se desarrollen en estos municipios pues tendrán esta puntuación adicional. También se puntúa las mejoras ambientales que puedan venir desarrollarse en el proyecto, que vayan más allá del DNSH, de las obligaciones, digamos, que tienen todos los proyectos, como pueden ser, en caso de desarrollo de productos, pues que tengan en cuenta factores de ecodiseño, de economía circular, que tengan ya, que incorporen nuevos procesos y productos que requieran un menor consumo de agua, o que reduzcan las emisiones de efecto invernadero, etcétera. Cualquier mejora ambiental o economía circular que vaya más allá del obligatorio será puntuado de manera positiva. Y por último, el impacto de formación y capacitación que tenga el proyecto, tanto respecto a los propios trabajadores y trabajadoras que participan en el proyecto, como formación o capacitación que se pueda dar a agentes externos al proyecto. ¿Vale? Y entonces, ¿quién, digamos, va a valorar los proyectos y a dar esta puntuación a todas las propuestas? Pues hay una comisión técnica de valoración, que es una comisión técnica colegiada, en la que podéis ver en esta diapositiva, participan representantes de varios ministerios. Esto yo creo que es un reflejo de lo transversal que es esta convocatoria, que por un lado participa, por ejemplo, gente del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, tanto de la Secretaría de Estado de Energía, que aporta 2 representantes, y el presidente de la Comisión Técnica de Valoración, y también la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, que aporta otro representante. Igualmente, como es una convocatoria muy centrada en la innovación tecnológica, hay un representante designado por el Ministerio de Ciencia e Innovación, y por último 2 representantes del IDAE, que al final es el órgano instructor de la convocatoria. Las intensidades de ayuda, primero explicar lo que ya ha comentado Santiago. Las actividades los proyectos se tienen que clasificar como investigación industrial o desarrollo experimental, según la definición que aparece en el reglamento de exención por categorías. Se clasifica todo el proyecto como investigación industrial cuando más del 50% de las actividades son de este tipo de actividades de investigación industrial, y se clasifican como desarrollo experimental cuanto más del 50% de los costes elegibles tienen esta clasificación. Para acreditar esta clasificación, solicitamos también un certificado de una empresa acreditadora de I+D+I que esté acreditada por la ENAC para hacer esta acreditación, y que efectivamente acredite que el proyecto, que más del 50% de los costes del proyecto son de investigación industrial o de desarrollo experimental. Igualmente, este informe de esta entidad acreditadora tiene que indicar o acreditar, digamos, el TRL al inicio del proyecto y el TRL al final del proyecto, con el que también, como he comentado antes, se van a valorar las solicitudes. Entonces, en función de que el proyecto sea de uno de estos 2 tipos, investigación industrial o desarrollo experimental, tenemos una ayuda base, que en esta tabla la podéis ver en la tercera columna. La ayuda base es para toda entidad con actividad económica. No he querido poner empresa en esta presentación para no llevar a confusión, que se entienda que toda entidad
ya sean centros de investigación, universidades públicas, fundaciones o empresas, cualquier entidad con actividad económica, tiene esta intensidad de ayuda base, que en el caso de la investigación industrial es del 50% y en el caso de desarrollo experimental es del 25%. Esta ayuda base se puede ver incrementada en un 10% para medianas empresas o en un 20% para pequeñas empresas. Para cumplir con los requisitos de mediana y pequeña empresa, hay una guía también en los documentos adjuntos en sede electrónica, es una guía que sigue las definiciones de la Comisión Europea de Reglamento de Exención por Categorías, con la que se puede ver en cuanto al final por el número de empleados y el nivel de facturación de las empresas y de las empresas vinculadas, pues podéis ver ahí cómo se clasifican en mediana o pequeña empresa para tener esta ayuda adicional. Además, en todos los proyectos existe una ayuda adicional del 15% que se puede otorgar, por un lado, si el proyecto cuenta con una colaboración efectiva que se clasifica como colaboración efectiva entre empresas privadas o con el ámbito público, y en cuyo caso una de las cuales debe ser una pyme, o colaboración efectiva con centros de investigación o universidades públicas, etcétera, que también entonces se considera que existe esa colaboración efectiva y que puedes tener, pues, el proyecto puede tener un 15% más de ayuda. También este 15% más de ayuda se puede obtener si se asegura una amplia difusión de los resultados mediante conferencias, artículos investigadores, etcétera. Tienen que ir más allá, esta amplia difusión tiene que ir más allá de la difusión habitual que se hacen en todas las convocatorias, digamos, más orientadas a aplicaciones comerciales. La ayuda máxima por empresa y proyecto para los proyectos de investigación industrial se fija en 20 millones de euros y para los proyectos de desarrollo industrial, en desarrollo experimental, pone ahí desarrollo industrial, pero es desarrollo experimental, en 15 millones de euros. Por otro lado, las ayudas a la formación tienen una intensidad de ayuda del 50% de manera general de los costes subvencionables, aunque, al igual que en las otras actividades, se puede incrementar hasta un máximo de un 70%. Por un lado, si la formación se imparte a trabajadores con discapacidad o desfavorecidos, en este caso con 10 puntos porcentuales más, o si se trata de empresas medianas o pequeñas empresas de la misma manera que he explicado antes, con un 10 o 20% adicional respectivamente. Para estos proyectos de formación, el límite por proyecto y empresa es de 2 millones de euros. Vale. Respecto a los pagos y anticipos, es importante destacar que el pago final de la ayuda no se realiza hasta el final de la ejecución del proyecto. Sí que veréis en la convocatoria que hay unos hitos intermedios que se deben ir cumpliendo y que vais que tenéis que ir justificando, pero que simplemente son un poco para ver que el proyecto se va desarrollando correctamente. Pero en cualquier caso, el pago de la ayuda final no se realiza hasta el final de la ejecución de las actuaciones, cuando se ha verificado que las ayudas sean, todos los costes elegibles y que las ayudas sean, que el proyecto se ha desarrollado correctamente. Pero, eso sí, todos los solicitantes pueden pedir un anticipo que puede llegar hasta el 100% de la ayuda concedida mediante un escrito al director general del IDAE y el único requisito para tener este anticipo es constituir una garantía a disposición del IDAE por el mismo importe del anticipo a otorgar y los intereses. Bien, pues ahora voy a pasar un poco ya a la parte más técnica de cómo realizar el proceso de solicitud de ayudas en la plataforma online, en la sede electrónica que tenemos para solicitar estas ayudas, esta línea de ayudas y el resto de líneas de ayuda del IDAE. Para llegar a
a la plataforma online donde hay que presentar la solicitud, primero tenéis que entrar en la sede electrónica del IDAI a través del enlace que podéis ver aquí. Tenéis que elegir dentro de la pestaña de trámites y servicios los programas de H2 cadena de valor, y dentro de los programas de H2 cadena de valor tenemos varias convocatorias y ahora estaríamos en la segunda convocatoria del programa 4 de incentivos. Una vez entréis en esta página, en la columna de la derecha, veréis que hay un enlace para acceder al trámite online, y este enlace ya os lleva a la plataforma online de tramitación de expedientes. Importante también, que lo hemos ido comentando a lo largo de la presentación, en esta misma sede electrónica, al final, ahí tenéis un resumen de la convocatoria con las principales características de la convocatoria. También tendréis ahí la PowerPoint que estamos utilizando hoy en este seminario, también el propio seminario grabado, y al final una serie de documentos adjuntos que os pueden ser de utilidad para, por ejemplo, como las plantillas de la memoria descriptiva, la plantilla de la memoria económica, el plan estratégico, etcétera, las diferentes declaraciones responsables que hay que presentar junto a la solicitud. Y también hay un documento de respuestas a preguntas frecuentes que os animo a leer, porque seguramente muchas de las preguntas que tengáis ya están ahí resueltas, y además estas preguntas frecuentes haremos una nueva versión con las preguntas que estéis lanzando ahora mismo durante el seminario y que no den tiempo a responderlas en el día de hoy. Esas preguntas que queréis responder se van a recopilar y se van a añadir a una nueva versión de ese documento de respuesta de FAQ que tenéis en sede electrónica. Además, también es muy útil el manual de usuario de la plataforma online para realizar las solicitudes de ayuda. Ahora todo lo que os voy a explicar a continuación viene recogido en este manual de usuario con mayor detalle, y también os animo a que lo consultéis porque es muy útil y os va a ahorrar bastante tiempo. Bien, entonces, una vez entréis en la plataforma online a través del enlace que os he comentado, tenéis que entrar mediante un certificado electrónico, y entonces entréis al tramitador de solicitudes. Siempre recomendamos que no os esperéis al último día para realizar la solicitud de la ayuda, porque veréis que lleva bastante tiempo completar todos los apartados del formulario, subir toda la documentación, firmarla. Puede dar problemas también técnicos en cuanto a el software que tiene que estar instalado y demás. Entonces, siempre lo repetimos en todas las convocatorias de la IDAI, que no dejéis para el último día la presentación de la solicitud, y igualmente siempre tenemos solicitudes que llegan cuando ya el plazo está vencido y que lamentablemente no podemos aceptar debido a la concurrencia competitiva que existe en estas convocatorias. Entonces, para llevar a cabo la solicitud de la ayuda, por un lado tenéis que rellenar un formulario de solicitud. Veis aquí en este pantallazo la primera línea es el formulario de solicitud, en el que veis a la derecha que pone editar. Pincháis ahí y os lleva a un formulario que ahora vamos a ver qué es lo que tenéis que rellenar. Yo recomiendo que primero rellenéis este formulario y luego paséis a adjuntar la documentación, porque en función de algunas variables que hay en el formulario, como puede ser el tipo de empresa a la que corresponda el expediente, pues se van a habilitar unas u otras carpetas de la documentación a adjuntar. Para la documentación a adjuntar tenemos la documentación obligatoria, que es la que aparece en este primer bloque. Veis que cada una de ellas tiene un icono de una carpeta, y esto no es casual, es porque efectivamente cuando pinchéis en adjuntar podéis aportar más de un documento para cada uno de estos ítems. Y esto es importante sobre todo, por ejemplo, para las agrupaciones sin personalidad jurídica propia, en el que todos los miembros de la agrupación tienen que presentar varios de estos documentos, como veis que viene indicado en el propio título de la carpeta. Y después hay una documentación opcional que
podéis aportar, que normalmente es documentación que va más enfocada a la valoración de las solicitudes, pero que no es obligatoria para completar la solicitud. En cuanto al formulario de solicitud, el primero de los iconos que os he mostrado antes, veis que en este segundo pantallazo veis el formato que tiene. Tiene 6 pestañas, una para introducir los datos del beneficiario, con diferentes campos que son la mayoría de ellos obligatorios. Si no se completa alguno de estos campos, no os permitirá cerrar el proceso de solicitud de ayuda y acabar con este proceso. Por otro lado, una pestaña para meter los datos del representante legal de la empresa. Otros datos de contacto, que en este caso son contactos sobre mail, teléfono, para tener un contacto de interlocución con el IDAE, que no tiene por qué ser el representante legal de la empresa. Los datos del proyecto. Aquí sí que he querido sacar aquí a la derecha un pantallazo de los datos del proyecto para destacaros, primero, que son bastantes datos, bueno, aunque es un resumen de todos los datos que también aparecen en la memoria técnica del proyecto, en la memoria económica, en los diferentes documentos que aportéis en solicitud. Aquí hay un resumen de estos datos. Es importante también que exista una coherencia entre los datos que aportéis en este formulario y los datos que aparecen en la memoria técnica o la memoria económica, porque en caso de que no coincidan, será uno de los motivos por los que os podemos pedir un requerimiento de subsanación para que, digamos, aclaréis o verifiquéis cuál es el dato correcto. Entonces, os pedimos que exista una coherencia con la memoria técnica y la memoria económica en estos datos. Por último, hay unas condiciones legales en cuanto que tienes que aceptar, pues, en cuanto a la protección de datos, a autorizar a la IDAE a consultar ciertos datos, por ejemplo, con la seguridad social o con Hacienda, etcétera. Y por último, declaraciones responsables que podéis hacer directamente aquí online, aunque igualmente tenéis que aportar las declaraciones responsables que vienen en los anexos de la convocatoria o en la documentación adjunta de sede electrónica. Cuando hayáis completado todos estos campos, bueno, también importante, no tenéis por qué hacerlo el mismo día. Podéis empezar un día y luego le dais aquí arriba, podéis ver que hay una pestaña de guardar. Podéis guardar el borrador y continuar completando en cualquier otro momento. Y cuando ya tengáis todos los campos completos, podéis darle a guardar y validar. Entonces, en este caso, con la validación, veréis que salen unos mensajes de validación respecto a algunos campos que no estén correctamente completados, o si algún campo no sea, algunos de los campos obligatorios, también hay campos que no son obligatorios, pero si alguno de los campos obligatorios no se ha completado, también os aparecerá este mensaje de alerta para que lo completéis. Y como decía antes, hasta que no completéis todos los datos del formulario, no os va a permitir presentar la solicitud. Y en cuanto al aporte de documentación, en esa pantalla inicial que hemos visto al principio, podéis darle al botón de agregar y ahí mismo os va a aparecer, como veis aquí, esta pestañita de buscar, que podéis buscar en el ordenador en el que estéis realizando la solicitud. Pues desde ese ordenador podéis subir todos los documentos necesarios. Una vez hayáis completado el formulario de solicitud y esté toda la documentación adjunta cargada, hay que firmar toda la documentación. La firma de la documentación es una firma electrónica que debe hacer el representante legal de la empresa. Veis que os va a dejar también importante, os deja descargar toda la documentación que tenéis para que podáis comprobar que efectivamente habéis cargado toda la documentación que teníais previsto cargar. También os recomiendo que hagáis esta comprobación para aseguraros de que está toda la documentación correctamente subida. Y luego podéis, o bien, no sé si se ve muy bien, pero podéis pinchar en estos iconos azules de firma, para ir firmando documento a documento, o podéis elegir la opción de firmar todos, en el que todos los documentos se firman a la vez.
Aviso también que este trámite puede llevar un tiempo. Insisto en hacer la solicitud con suficiente tiempo de antelación. Y al final, cuando esté toda la documentación firmada, veréis que os aparecerá esta pantalla en la que podéis ver con ese check de que la documentación efectivamente está firmada y pasáis a presentar esta documentación. Igualmente, ahí podéis descargar toda la documentación firmada para que lo tengáis en vuestro ordenador descargado y para que podáis comprobar que habéis entregado toda la documentación necesaria. Y por último, destacar, no sé si lo veis bien, pero voy a intentar hacer un poco de zoom. Una vez hayáis ya presentado toda la documentación, os va a aparecer esta ventana de confirmación en la que ya se os dará un número de expediente que tiene este formato. Es decir, para aseguraros que habéis llegado hasta el final del proceso de solicitud de la ayuda, podéis comprobar que efectivamente tenéis un número de expediente. Eso ya quiere decir que la ayuda se ha solicitado. Podéis acceder al expediente mediante este enlace. Ahora os muestro la pantalla a la que llegáis. Y descargar el justificante de la entrega. También recomiendo que siempre lo descarguéis para tener digamos, el justificante de que se ha aportado, de que se ha realizado la solicitud correctamente. Cuando pincháis en entrar para acceder a vuestro expediente, podéis ver esta pantalla en la que ya os aparecerá, en el caso de que tengáis varios expedientes, podéis aquí en la pestaña de mis expedientes acceder a todos ellos. También en esta pestaña de búsqueda podéis buscar el expediente, un expediente en cuestión. Y bueno, aquí vienen los datos de los interesados del expediente, los datos generales como muy resumidos del expediente y las tareas que tenéis abiertas para realizar. En un primer momento solo tendréis 2 tareas abiertas: la solicitud de renuncia, en caso de que queráis renunciar al expediente por cualquier motivo, o la solicitud de modificación de interesados, que siempre se pueden aportar nuevos contactos y que para ello en el manual que os comentaba de electrónica, ahí podéis ver cómo hacer esta modificación de interesados. En cualquier caso, según vaya avanzando el proceso de evaluación de solicitudes, aquí se irán abriendo nuevas tareas, como puede ser la de aportar la documentación en caso de que tengáis un requerimiento de subsanación de documentación, o cuando vaya el expediente avanzando en su fase de ejecución para solicitar anticipos, o en general aportar documentación o digamos, todas las tareas toda interlocución que vais a tener con el IDAE a lo largo de la vida del expediente. Bueno, yo creo que esto es todo lo que tenía que comentaros respecto al proceso para solicitar las ayudas. Ahora ya estamos a vuestra disposición por si tenéis alguna pregunta. También, por si no lo conocéis, aquí tenéis el mail de solicitudes de la buzón de solicitudes para cualquier consulta o duda que tengáis en relación a esta convocatoria. Nada, muchas gracias y dejo de compartir la presentación ya para dar paso a mis Pues compañeros. muchas gracias, Sara. Nos quedamos con ese email al que pueden remitir todas esas dudas. Durante toda la sesión, todas las personas que han estado siguiéndonos han estado enviando sus preguntas a esa parte de preguntas y respuestas en la parte inferior. Hemos recibido unas cuantas. Vamos a hacer ahora una serie de preguntas a Santiago y a Sara, y las que no se puedan contestar pues quedarán para ese documento futuro de preguntas y respuestas frecuentes que estará colgado en la web y que nos comentaba Sara con anterioridad. Vamos a empezar por la primera de ellas. La primera va dirigida para Santiago. ¿Tendría cabida un proyecto de utilización de hidrógeno renovable producido en el entorno portuario para su utilización conjuntamente con CO2 capturado de las actividades en las empresas del entorno portuario para su posterior transformación y utilización como metano para usarlo como combustible para buques? Muchas gracias, Beatriz.
Vamos a ver, esta pregunta en cuanto a tipología de actuaciones, elegibilidad de la tipología o la esencia del proyecto, no lo vemos, tal y como se ha formulado la pregunta, no lo vemos muy relacionado con el objeto de esta convocatoria. El objeto de esta convocatoria, recuerdo que es el avance en desarrollo de tecnologías, o bien por la vía de la investigación industrial, de acuerdo con la definición que aparece en el Reglamento General de Exención de Categorías, de qué se contempla como desarrollo industrial, o sea, investigación industrial, o un desarrollo experimental. Pilotos innovadores podrían contemplarse, pero como hemos comentado anteriormente en la presentación, tenemos que detectar que hay TRLs, es decir, que hay una solución que no está madura, que hay que validarla, que hay que ensayarla, hay que probarla, hay que demostrar la viabilidad técnica y económica, quizás. Y bueno, en un sentido amplio, cualquier actuación en cualquier elemento de la cadena, cualquier eslabón de esa cadena de valor del hidrógeno renovable o verde, serviría, pero bien es cierto que tenemos ciertos nichos dentro de esa cadena de valor que le damos una preferencia especial, ¿no? Por ejemplo, avanzar en tecnologías de electrolizadores que no están maduros todavía, pues en escalas o en tamaños que no están demostrados y que no hay una claridad de producto en el mercado, pues ese tipo de tecnologías es prioritaria. Las aplicaciones de, por ejemplo, pilas de combustible, avanzar en esas tecnologías, en esos desarrollos también. Con lo cual, sin extenderme ya mucho más, tal y como está formulada la pregunta, no lo vemos en esta convocatoria. Lo veríamos más asociado a una convocatoria a lo mejor de pioneros en entorno de innovador de soluciones estacionarias. Pues la siguiente es para Sara. ¿Qué porcentaje de ayuda puede obtener una universidad pública o centro público de investigación? Sí, gracias. Pues como he comentado antes, toda entidad toda entidad con personalidad jurídica que realice una actividad económica tendrá la ayuda base, digamos, dependiendo si se trata de una actividad de investigación industrial o desarrollo experimental, tendrá ese 25% o 40% respectivamente. Y estas entidades no pueden, al ser entidades públicas, si consultáis la guía de pymes que está colgada en la sede electrónica del IDAE, veréis que no cumple las condiciones para ser considerada pequeña o gran empresa. Por lo tanto, tendría esta ayuda base, que se podrá ver, eso sí, incrementada en un 15% si, si demuestra que tiene una amplia difusión o una colaboración efectiva. Pues sigo contigo, Sara. ¿Las actividades de formación, como por ejemplo aquellas que se impartan en centros de formación superior, suponen una mejora en la valoración de una propuesta? Sí, 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 sí. Igualmente, uno de los criterios, si recordáis, dentro del criterio de externalidades, uno de los subcriterios que puntúan positivamente los proyectos y las propuestas es que efectivamente se lleven a cabo actividades de formación, tanto a los propios trabajadores de la empresa como a eh, gente externa al proyecto. Perfecto, y ahora seguimos con la última, que es para Santi. ¿Puede participar el CSIC como un único organismo o cada centro o instituto de manera independiente? ¿Puede incluirse en el presupuesto el gasto de personal funcionario? Gracias, Beatriz. Bueno, el CSIC como centro tecnológico, como una entidad con una actividad económica determinada, la que sea, como sector público institucional, encaja perfectamente como beneficiario de estas ayudas. O sea, desde luego sería así. La única diferencia, si son distintos departamentos o no sé cómo es la estructura interna del CSIC, si cambiaría o no cambiaría el CIF del beneficiario, porque hubiera un ente ejecutivo que vaya a ser el responsable de la actuación. Entiendo que sería el mismo beneficiario, el mismo CIF, aplica a todos esos centros, o a lo mejor cada centro tiene un CIF diferente, con lo cual entonces sí que claramente sería un beneficiario distinto, ¿no? Pero bueno, la esencia es que sí entraría dentro de esa categoría de posible beneficiario de las ayudas,
y de hecho en cadena de valor pues es uno de los objetivos que intentamos promover, ¿no? Por otro lado, si se puede o no incluir el presupuesto como presupuesto el gasto de personal funcionario, pues me refiero a lo que hemos dicho anteriormente en cuanto a los costes no subvencionables. En el caso del artículo 11 de la orden de bases de costes subvencionables, estaría excluido como costes subvencionables los gastos de personal fijo vinculados estatutariamente o laboralmente a los organismos públicos de investigación, universidades públicas y en general los organismos cuyos presupuestos se consolidan con presupuestos generales del Estado o comunidades autónomas. Yo creo que con eso ya queda suficientemente claro, ¿no? Que no entraría como coste subvencionable. Pues ya está, o sea, esa sería, digamos, la respuesta. Gracias, Santiago. ¿Tenemos alguna otra pregunta? ¿La utilización de H2 renovable como vector energético para inyectar a la red de gas natural tendría cabida en esta convocatoria? Sara, ¿qué puedes decirnos al respecto? Pues como ha comentado antes Santiago, esta convocatoria está enfocada a actividades de investigación y desarrollo, no tanto a actividades ya en fase comercial o de explotación, sí, explotación comercial. Entonces entiendo que la producción, me imagino que la pregunta se refiere a la actividad de producción de hidrógeno para inyectar en la red de gas natural. Esta actividad no sería elegible dentro de esta convocatoria de ayudas. Ujú. Y otra para Santiago. En la anterior convocatoria no se ha ejecutado el 60% de los fondos asignados a CEVAL 1 y CEVAL 2, mientras que no se recibió ninguna propuesta de CEVAL 3.A, agotando su presupuesto gracias a la alta demanda de CEVAL 3.B. ¿Se esperan nuevas convocatorias en estas líneas, al igual que la que hoy nos has explicado de CEVAL 4? Muchas gracias. Eso ya no es propiamente esta convocatoria, no sería una respuesta en relación a las bases o la convocatoria como tal del programa 4. Es cierto que en la convocatoria del programa 1 y del programa 2 había un presupuesto que finalmente de las propuestas adjudicadas no cubrían el 100% de ese presupuesto. Eso ha sido uno de los criterios que hemos elegido con los 1.555 millones que tenemos disponibles, bueno, con el presupuesto de la componente número 9 que teníamos disponible y abierto a posibles nuevas convocatorias y que nos incitaba, digamos, a sacar una segunda convocatoria, puesto que había habido un número sustancial de propuestas elegibles, admitidas, incluso me atrevería a decir con una puntuación razonablemente alta, como para que con una ampliación del presupuesto pudieran ejecutarse, ¿no? En el caso de cadena de valor 3, bueno, pues la convocatoria que en su momento se sacó, sí que es verdad que había más propuestas que el presupuesto disponible, pero sí que es cierto que, digamos, la evolución de la integración de proyectos de producción de hidrógeno renovable en contextos industriales intensivos con unos volúmenes de capacidad importantes, creemos que con la segunda convocatoria de pioneros ya hemos cubierto bastante el objetivo que ese programa 3B concretamente intentaba apuntalar, con lo cual, digamos, queda respondida un poco la alternativa, la hemos dado vía Pioneros 2. Entonces, bueno, pues esa es la situación. Si va a haber más pioneros después, pues eso ya veremos a ver. Es algo que el futuro ahora mismo no podemos asegurar. Gracias. Muy bien, Santiago, pues como comentábamos, el resto de preguntas, las que habéis hecho pues, antes del webinar, en el registro, durante el mismo, en esa parte de preguntas y respuestas, y todas las que queráis incluso enviar a ese correo que antes Sara os comentó, pues serán recogidos en ese documento de fax de preguntas y respuestas frecuentes que colgaremos en la web y al que podréis acceder también a través de las redes sociales. También podréis volver a ver este webinar, por supuesto, igualmente en la web, en las redes sociales, así como acceder a las presentaciones que nos han hecho en el día de hoy Santiago y Sara.
Pues muchas gracias a todos por participar, muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros y esperamos que os haya resultado de interés de cara a la solicitud de esta convocatoria. Hasta pronto.